¿Cuántos de nosotros no nos hemos detenido en una taquería? Puede ser dentro de un local, algún puesto en la calle. En lo personal, mis favoritos, y vemos en muchos el ritmo al que trabajan, el aroma del carbón, la grasa chisporroteando sobre el comal, el sonido de la carne golpeando la tabla mientras la preparan, pero yo creo que en lo que menos pensamos en esos momentos es en el tipo de experiencias paranormales que les hayan ocurrido a los taqueros. Por la primera entrega que tuvimos, fue que nos comenzaron a enviar más historias del tema. Relatos que nos hicieron comprender que detrás de cada puesto de tacos, en cada madrugada solitaria, en cada cliente que aparece sin hacer ruido, puede haber algo más, algo que no pertenece a este mundo. Y por ello, hoy les ofrecemos la tercera recopilación. Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros, al canal Noctaris. Soy el orador nocturno. Vamos a aprovechar que ya estamos por aquí y permítanme acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando. O mejor aún, pónganse cómodos, recuéstense, apaguen las luces si se atreven. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés, de la prisa, del ruido cotidiano que no nos deja escuchar lo que susurra la noche. Y mejor preparen y acompáñennos con la bebida y la orden de tacos de su preferencia. Porque esta noche les voy a contar 5 historias que nos han enviado desde diferentes rincones de México. 5 encuentros que ocurrieron bajo la luz tenue de un puesto de tacos. 5 experiencias que marcaron para siempre a quienes las vivieron. Historias de taqueros que vieron lo imposible. De clientes que nunca debieron estar ahí. De señoras protectoras que no eran de este mundo. Y de encuentros que les helarán la sangre. Así que ajusten el volumen, respiren profundo y prepárense. Porque cuando termine de contarles estas historias, quizás la próxima vez que vayan a una taquería de noche, voltearán 2 veces antes de hacer cualquier pregunta. Vámonos hacia Monterrey, Nuevo León, México, porque ahí es donde comienza nuestro primer relato de esta noche. Álvaro Villanueva nos cuenta esto. Si alguna vez quienes están escuchando esto salían de noche en el centro de Monterrey, por allá del año 2007, y llegaron a comer en algún puesto de tacos de esos que quedan al costado de Barrio Antiguo, probablemente los atendí. Trabajé un par de años ahí. Ya no existe ese puesto. Era de tacos de trompo y bistec, y a resumidas cuentas, para los curiosos, ese puestito vendía muy bien. Lo que pasa es que el dueño falleció cuando yo trabajaba para él, y la esposa no se la quiso complicar. Vendió todo y quién sabe qué pasó con el negocio después de eso. Pero lo que les quiero contar, lo que me ocurrió una noche, es algo que me cambió para siempre la forma de ver el mundo. Fue un jueves. Me acuerdo perfectamente porque ese día habíamos hecho inventario en la mañana. Esa noche no se tenía pronosticada la lluvia. Pero aún así, cayó, y llovió nada más unos 30 minutos, pero con eso bastó para que se calmara la ciudad. El pavimento brillaba bajo las luces mercuriales. El olor a tierra mojada se mezclaba con el del carbón del trompo. No llegaba ni un solo cliente por la noche. A lo mucho uno que otro trabajador de por ahí que pasaba apresurado, con la cabeza gacha, como queriendo llegar rápido a casa. Pero a eso de las 10 de la noche yo estaba completamente solo. Ya tenía mi tiempo trabajando, entonces sabía muy bien cómo arreglármelas sin compañía. Un compañero, sobrino del dueño, se había ido hace un rato a otro puesto que teníamos más arriba. Así que era yo, el trompo, y el silencio de la noche. De repente estaba dándole la vuelta al trompo, cortando la carne con ese ritmo automático que uno ya agarra después de meses de práctica, cuando me habla un muchacho. Buenas noches. Volteo porque solo escuché eso detrás de mí, esa voz tranquila, suave, pero clara. Veo que era un muchacho como de unos 25 años, alto, delgado, traía una camisa clara, pantalón de mezclilla, nada fuera de lo común. Estaba solo, parado detrás del mostrador, viéndome fijamente. Sus ojos, no sé cómo explicarlo, pero había algo en su mirada, como si estuviera buscando algo, como si quisiera decirme algo pero no supiera cómo. Y yo le devuelvo las buenas noches, preguntándole que qué le ponía. Normal, como le pregunto a cualquier cliente. Él, sin quitarme la vista de encima, sin parpadear siquiera, me dice, déjeme pregunto, vivo aquí cerca, y no me dejó ni responderle, ni terminar de procesar lo que me estaba diciendo, porque lo vi como se dio la vuelta. Despacio.
y comenzó a caminar, dirigiéndose a uno de los terrenos que quedaba a las orillas de Barrio Antiguo, donde estaban las casas viejitas, esas construcciones coloniales que le dan ese encanto al lugar. Pero él no fue hacia las casas, se metió directamente a uno de los terrenos baldíos. Y aquí viene lo que todavía me quita el sueño. Alan, no me lo vas a creer, pero yo vi claramente cómo apenas tocó el monte de ese terreno, se desapareció. Así, como si se lo hubiera tragado la oscuridad. Sí, era de noche. Sí, estaba oscuro, pero podía ver todo sin problema porque, ya saben, aunque sean tenues las luces, por ahí siempre hay alumbrado, al menos en la mayoría de las calles. Y ese puesto de tacos estaba ubicado en una zona donde ese terreno baldío era el único lugar así de oscuro. A unos pasos estaba la luz mercurial, alumbrando perfectamente. Entonces vi perfecta y claramente cómo se desvaneció ese muchacho. No se agachó, no corrió, no se escondió detrás de nada, se desvaneció, como humo. Yo me quedé parado ahí, con el cuchillo todavía en la mano, sintiendo cómo el corazón me latía en los oídos. Estaba rezando de verdad para que no volviera como lo dijo. Vivo aquí cerca, había dicho. ¿Eso significaba que iba a regresar? Aún así, dudaba de si había visto bien o no. Quizás fue un juego de las sombras, quizás me distraje un segundo, y él simplemente se fue por otro lado. Quizás el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero me senté un momento en una de las sillas que teníamos para los clientes. Necesitaba procesar lo que acababa de ver. Y pensé, si regresa ese muchacho, a pesar de que yo no quería que pasara, podría significar que sí era real, que no me lo imaginé, que realmente vi a alguien, a algo, desaparecer frente a mis ojos. Pero dan las 11 de la noche, y nada. Durante esa hora, yo me quedé ahí, solo, escuchando la radio, una estación que ponía música norteña, sin una sola persona pasando por la calle, algún que otro auto, sí, pero ni una persona caminando. El Barrio Antiguo estaba muerto esa noche, hasta que llega un señor que vivía por ahí, un señor mayor, de esos que ya conocen cada piedra del barrio. Llegaba a comprar de vez en cuando, y como ya me dio, lo conocía. Era don Ramiro, así le decíamos. Al estarlo atendiendo, preparándole su orden, no me contuve. Necesitaba preguntarle, necesitaba saber si yo estaba perdiendo la cabeza, o si había algo más. Le entregué los tacos en una bolsa. Él los tomó, sacó su cartera para pagar, y yo le dije, aquí tiene, jefe. Oiga, perdóneme por la confianza, pero, ¿por aquí se aparecen cosas? Don Ramiro levantó la vista, me miró con esos ojos cansados que tienen las personas que han visto mucho en la vida. ¿Cosas? ¿Cómo qué tipo de cosas, muchacho? Y le conté todo. El muchacho, lo que me dijo, cómo caminó hacia el terreno, cómo desapareció como si nunca hubiera estado ahí. Don Ramiro voltea a ver el terreno baldío, luego me ve a mí, y sonríe, una sonrisa triste, de esas que dice, yo también he visto cosas. Tomó la bolsa de tacos, y no se me va a olvidar lo que me dijo. Cada palabra quedó grabada en mi memoria. Uy, muchacho, pues claro que sí, imagínate todo lo que ha pasado por aquí. Claro que hay fantasmas, caminan de noche por aquí, por estas calles, no se espante, hombre, no pasa nada, da susto verlos, sí. No te voy a mentir. La primera vez que ves uno, se te hiela la sangre. Pero nunca le hacen daño a nadie, son solo almas que andan perdidas. De tantos que nos han contado y que yo también he visto, uno ya no sabe quién está vivo y quién no cuando camina por aquí en la noche. Usted no se asuste, solo son almas que no han descansado. Almas que están buscando algo, o que simplemente no saben que ya se fueron. Y se fue, así, tranquilo, como si me hubiera dado las buenas noches nomás. Pero me dijo esto con una calma que sí me ayudó a pasar esa noche. Esa calma de alguien que ha aprendido a convivir con lo inexplicable. En días como esos nos quitábamos a eso de la 1 de la mañana. Todavía me faltaban 2 horas más. Y a pesar del miedo que tuve, del escalofrío que me recorría la espalda cada vez que volteaba hacia ese terreno baldío, no volví a ver al muchacho. No regresó esa noche. Seguí trabajando ahí por varios meses más. Solo que cuando volteaba, o veía por accidente hacia ese terreno, no lo hacía por mucho tiempo. No quería tentar mi suerte, no quería que algo, o alguien, me viera mirando. Quizás él falleció ahí, quizás antes esa era su casa, quizás estaba buscando su hogar, y lo único que encontró fue un terreno vacío y la oscuridad. Nunca lo sabré,
pero hay noches en las que todavía escucho su voz. Déjeme pregunto, vivo aquí cerca, y me pregunto si todavía está ahí, si todavía busca su casa, si todavía se aparece en ese puesto de tacos que ya no existe. Si no ha escuchado la primera recopilación de relatos paranormales de taqueros, se la dejo en el primer comentario fijado. Ahí encontrarán más historias igual de inquietantes, historias que nos demuestran que lo paranormal puede aparecer en los lugares más cotidianos, en esos momentos en los que menos lo esperamos. Pero vaya platicándonos mientras continuamos con las historias de esta noche. ¿Tiene algunos tacos favoritos? ¿De dónde son? ¿Los recomienda? A mí, en lo personal, me encantan los de trompo, al pastor con piña. Ese toque dulce con lo salado de la carne, la cebolla, el cilantro. No hay nada como eso, a altas horas de la noche. Déjenmelo saber en los comentarios. Me gusta leer qué tacos prefieren y de qué parte de México o Latinoamérica nos están escuchando. Porque estas historias nos llegan de todos lados. Y cada región tiene sus propios encuentros, sus propios misterios. Ahora, preparémonos, porque nos vamos hacia Jalisco, México, y lo que Lucy Brisaño nos cuenta desde Ocotlán los va a dejar pensando, porque a veces, lo que creemos ver desde lejos puede ser mucho más de lo que imaginamos. Lucy Brisaño, desde Jalisco, México, nos cuenta esto. Trabajé apenas un año en un puesto de tacos que tenía mi tío. Trabajaba junto a un primo que ambos teníamos 18 años en ese entonces. Mi tío nos dejó a cargo de eso, del negocio completo. Era su forma de enseñarnos responsabilidad, decía. Y la verdad, fue una buena experiencia. Dura, cansada, pero buena. Lo que les voy a contar. Ambos fuimos testigos de ello. Mi primo y yo. Los dos lo vimos. Los dos lo vivimos. Y hasta el día de hoy, cuando nos encontramos en reuniones familiares, todavía lo recordamos. Todavía nos miran raro cuando lo contamos. Con los meses fuimos conociendo a los clientes que ya tenía mi tío en Ocotlán, a los vecinos que llegaban preguntando por él, platicábamos con ellos, les decíamos que él ya no estaba ahí tanto como antes, que ahora éramos nosotros los que atendíamos, y la mayoría era gente buena, gente trabajadora, familias que llegaban a cenar, trabajadores nocturnos que necesitaban algo caliente antes de sus turnos. El puesto estaba instalado en una calle tranquila, de esas donde todos se conocen, y enfrente había varias casas, casas de 2 pisos, la mayoría, casas de esos vecinos, que con el tiempo, nos hicieron sentir parte de la comunidad. Pero hay una casa en particular de la que tengo que hablarles. Me acuerdo que a mi primo y a mí nos daba algo de escalofrío el que en el segundo piso de una de esas casas, en 4 días de una semana entera, veíamos algo que no nos dejaba tranquilos. Él y yo nos decíamos discretamente, casi en susurros para que los clientes no escucharan, ya salió. Cuando nos decíamos esto, significaba que debíamos voltear a ver hacia esa ventana del segundo piso de una casa donde una señora se asomaba. Esta ventana era alta, por lo que podíamos verla perfectamente, a pesar de que estuviera todo apagado en el segundo piso de esa habitación, todo oscuro, pero por las cortinas blancas, delgadas, casi transparentes, podíamos ver sin problema a esta señora que se quedaba parada ahí, como por media hora, solo parada, inmóvil, viéndonos, no solo a nosotros, sino también viendo a todos los que pasaban por la calle. Su silueta se marcaba contra esas cortinas blancas. Una figura femenina, delgada, algo encorvada, como una mujer mayor, y lo extraño, lo verdaderamente inquietante, era que nunca prendía la luz, nunca. Siempre estaba en completa oscuridad, pero ahí estaba ella, observando, esta mujer. De repente volteábamos y ya no estaba, así, sin más, como si se hubiera desvanecido. Una vez sí me tocó verla claramente como solo se hizo para atrás, despacio, y se quitó de la ventana. Las cortinas se movieron cuando ella pasó, como si una brisa las hubiera mecido. Era muy extraño porque la mujer, a lo lejos que la veíamos, podíamos apreciar muy apenas algo de ella. Como estaba oscuro por ahí, en esa habitación, era más la sombra que lo que realmente veíamos de cómo era. Pero su presencia era inconfundible. Estaba ahí, siempre vigilante. Esto pasó durante semanas, 4 días a la semana, religiosamente. Martes, miércoles, jueves y viernes, siempre a la misma hora, entre las 9 y las 10 de la noche.
Mi primo y yo ya hasta habíamos hecho apuestas internas. Hoy va a salir, me decía. Y efectivamente, ahí estaba. Hoy no sale, le decía yo. Y me equivocaba. Ahí aparecía esa silueta en la ventana. Pero una noche que no teníamos tanto de comenzar a despachar, quizás eran como las 7:30, 8, vemos que llega esa familia. La familia de esa casa. Era la mamá, un niño pequeño como de unos 6 años, y el papá. Venían cargando maletas grandes, como de esas que usas cuando te vas de viaje varios días. El papá llegó directo con nosotros. Lo saludamos porque ya lo conocíamos de vista. Era un señor amable, siempre nos compraba cuando pasaba. Nos pidió 2 órdenes de tacos. Y en lo que mi primo los preparaba y yo le recibía el dinero, platicaba con él. Conversación casual. ¿Cómo estuvo el día, el clima? Esas cosas. Y en eso, él nos comentó algo que nos heló la sangre. Nos dijo que justo habían regresado de vacaciones, que habían ido a Guadalajara a visitar a una tía suya, que habían estado afuera de su casa por una semana completa. Una semana. Apenas en ese momento habían regresado. Literal acababan de llegar. Las maletas todavía estaban en el carro. Mi primo y yo nos volteamos a ver. Una semana. Pero nosotros habíamos visto a esa mujer hace apenas 2 días. El jueves. Como siempre. Y tal vez no debí, pero le comenté. Necesitaba decirle. Necesitaba saber. Oiga, don, no creíamos que estuvieran afuera, porque a veces veíamos a una mujer asomándose de ahí arriba. Le señalé la ventana del segundo piso. No le dije que pensábamos que era su esposa. Porque la silueta, ahora que lo pensaba bien, no se parecía en nada a la señora que estaba con él. Ella era más joven, más robusta. Esta era una mujer a lo que pudimos ver, ya algo mayor, más delgada, más antigua, por decirlo de alguna forma. El señor nos dijo, serio, con una voz que ya no era tan amable: no bromeen con eso, no me asusten, apenas vamos llegando, y esa es la ventana de mi habitación, de nuestro cuarto. Ahí me percaté de que, por lo que dijo, no se supone que debimos ver a esa mujer, que no debía haber nadie ahí. Y le dije que sí, que era verdad, que no era broma. Volteé con mi primo y le dije que me confirmara lo que le comenté al señor. Mi primo giró con nosotros, dejó los tacos un momento y le dijo, serio, mirándolo a los ojos, don, es cierto, vimos en varias ocasiones a una señora ahí, en su ventana, una señora mayor, siempre estaba parada ahí, viendo hacia la calle, nunca prendía la luz, solo se quedaba como media hora y luego se iba. El señor se queda callado, completamente callado. Vi cómo su expresión cambió, de escepticismo a preocupación, de preocupación a reconocimiento. Yo hasta me sentí mal, porque creí que había dicho algo malo, algo que no debía. Y luego nos dice, en voz baja, como si no quisiera que su esposa y su hijo escucharan. Ya sé a qué se refieren. Se había levantado de una silla que teníamos para que los clientes cenaran ahí. Cuando nos dijo esto, se volvió a sentar, despacio, como si las piernas no le respondieran. El señor continuó, mi esposa siempre, por sus papás, les pide a las ánimas del purgatorio que cuiden la casa cuando no estamos, que protejan nuestro hogar. Yo nunca creí en eso. Nunca pedía por ellas como mi esposa sí lo hace. Es algo que ella aprendió de su abuela. Rezos, oraciones, peticiones. Yo siempre pensé que era, pues, fe, no más, pero que no pasaba nada real. Hizo una pausa, nos miró a los dos. No puede haber sido nadie más ahí, nadie tiene las llaves, solo nosotros. No hay forma de que alguien haya entrado. Las puertas tienen doble cerrojo, las ventanas están aseguradas. Mi primo preguntó, con voz temblorosa, ¿y quién cree usted que era don? El señor respiró profundo. Ahora entiendo que tal vez no era tan en vano eso que hacía mi esposa. Tal vez sí nos estaban cuidando. Las ánimas estaban ahí, vigilando, cuidando nuestra casa mientras no estábamos. A nosotros nos dio miedo escucharlo decir esto, porque cuando se fue, después de que platicamos un poco más, después de que nos preguntaba cómo era la señora en detalle, después de que le dijimos que no se le hacía conocida para nada, mi primo y yo nos quedamos espantados, completamente espantados. No sabíamos si eso fue bueno o malo.
si debíamos sentirnos aliviados de que nos cuidaban a nosotros, también desde esa ventana, o asustados de que habíamos estado viendo a alguien que no era de este mundo. Después de que llegó la familia a su casa esa noche, encendieron todas las luces. Vimos cómo iluminaron cada habitación, incluida esa del segundo piso, y no volvimos a ver a nadie asomándose de ahí, nunca más. Por el tiempo que trabajamos en los tacos de mi tío, por los meses que siguieron, esa ventana siempre estuvo vacía, cortinas cerradas, luz apagada, pero nadie vigilando. Fue hasta ese día que supimos lo que eran las ánimas del purgatorio, que son reales, que escuchan y que protegen. De las ánimas del purgatorio ya tenemos varios videos en el canal. Pueden buscarlos escribiendo Noctaris Ánimas del Purgatorio. Son 4 recopilaciones hasta el momento. Historias que demuestran cómo estas almas ayudan, protegen y acompañan a quienes les piden con fe. Pero cuéntenos, ¿qué haría usted si ve algo así y después se entera que a quien vio no era del todo una persona? ¿Se le quitaría el miedo al saberlo o seguiría sintiendo lo mismo? Ese escalofrío que recorre la espalda cuando comprendes que estuviste frente a frente con lo imposible. Ahora, Débora Cázares, desde Aguascalientes, México, nos cuenta esto. El negocio de la venta de tacos en mi familia ha sido una tradición desde que mis abuelos comenzaron con ello. Es algo que se pasa de generación en generación. El conocimiento, las recetas, los secretos de la carne, de la salsa, todo. Cuando cumplí 20 años tomé el puesto de mamá. Ni papá ni yo queríamos que trabajara más en eso. Ya había hecho suficiente. Años y años parada junto al comal, sirviendo, atendiendo. Le decíamos que ya descansara, que nosotros nos hacíamos cargo. Y después de mucho convencerla, aceptó. Cuando ya tenía unos meses trabajando con papá en nuestro puesto al lado de la explanada de San Marcos, pensé que ya lo había visto todo. Borrachos, peleas, gente rara, madrugadas eternas. Pero no. Nunca había visto nada como lo que nos pasó esa noche. Lo que les voy a contar me hizo redactarles mi relato. Sé que mucha gente quizás no nos crea, sé que suena imposible. Pero mi papá y yo lo vimos. Los dos. Y ninguno de los dos se lo puede quitar de la cabeza. Fue una noche cualquiera. Era eso de las 8 de la noche, todavía temprano para nosotros. Recién estábamos en el pico de clientes, y de repente llega un grupo de muchachos. Eran 2 mujeres y 3 hombres. Todos andarían rondando los 30 años. Venían todos de negro, completamente de negro. Trajes, vestidos formales, serios. Con esa expresión en el rostro que solo tiene la gente que acaba de pasar por algo doloroso. Y junto a ellos venía un niño. Un niño como de unos 6 años, también vestido de negro. Tenía un trajecito, pequeño, formal, perfectamente planchado. El cabello peinado hacia el lado con gel, blanquito de la piel. Muy pálido, la verdad, pero pensé que era normal. Algunos niños son así. Nos pidieron una orden para cada quien. 5 órdenes. Era para llevar, dijeron. Y cuando estaban pidiendo, yo conté. 2 mujeres, 3 hombres, 5 personas, 5 órdenes. No quisimos andar de metiches y preguntarles que si para el niño no iban a pedir. Pero sí me pareció raro. El niño estaba ahí, callado, serio, tomado de la mano de una de las muchachas. ¿Por qué no pedían para él? Papá les preparó todo. Yo les cobré. Nos pagaron y comenzaron a caminar. Se estaban yendo, despidiéndose con un gesto de cabeza. Y ese niño se había quedado. Se había quedado al lado del puesto, al costado de unas mesas que teníamos para los clientes, solo parado ahí, viéndonos, con esos ojos grandes, oscuros, fijos en nosotros. Y ellos se estaban yendo sin él. Mi papá fue quien se levantó. Recién se había sentado cuando terminó de atenderlos. Estaba limpiando el comal, organizando las cosas, y les gritó: «Oigan, no se van a llevar al niño». Ellos voltearon, se detuvieron, se regresaron un poco, confundidos, preguntando: «¿Cuál niño?». Y cuando papá les dijo, señalando hacia donde estaba el niño: «¿Este niño, el qué?», se quedó callado, completamente callado, porque el niño ya no estaba. Papá salió del puesto, se puso a buscar con la mirada a todos lados. Yo me salí también y lo ayudé a buscarlo. Miré debajo de las mesas, detrás del puesto, hacia los costados. Nada. El niño no estaba. No había forma de que se hubiera ido tan rápido. No había corrido, no había caminado,
Simplemente, ya no estaba. Luego los muchachos se regresaron, preocupados, preguntándonos si queríamos que nos ayudaran a buscarlo. Pero papá les dijo que no, que estaba bien, que él lo estaba buscando. Pero es que venía con ustedes, les dijo papá. Era un niño que venía con ustedes. A lo que ese grupo se empezaron a preguntar cosas entre ellos. Se veían entre sí, confundidos, negando con la cabeza, y le dijeron a papá, con voz firme: «No, señor, no venía nadie más con nosotros, no traemos ningún niño». Papá insistió. Yo lo vi en su cara, esa desesperación de saber que vio algo pero que le están diciendo que no es cierto. Sí, era un niño como de unos 6 años, con trajecito, negro, peinado con gel para al lado, blanquito de la piel. Estaba aquí hace un momento, junto a ustedes. Y cuando papá dijo eso, cuando describió al niño con ese detalle, una de las muchachas empezó a jalar a uno de ellos, con fuerza, diciéndole cosas que no alcanzábamos a escuchar. Estaba llorando, temblando. En eso, papá me veía muy confundido. Me preguntaba, casi en un susurro: «¿Tú también lo viste, verdad, mija?» Y le dije que sí, que lo había visto perfectamente, que estaba ahí, con ellos, junto a la muchacha. Y en eso 2 de los muchachos se acercaron con nosotros. Uno de ellos sacó su teléfono. Le temblaba la mano, se veía pálido, como si hubiera visto un fantasma. Nos enseñaron una foto de un niño, y nos preguntaron, con la voz quebrada: ¿Era él? Papá y yo vimos la fotografía. Era él, era exactamente él. El mismo niño, el mismo trajecito, el mismo peinado, la misma cara, los mismos ojos grandes. «Sí», dijo papá, «es él, ese es el niño que vimos». El muchacho guardó el teléfono, rápido, como si doliera tenerlo en la mano, y nos dijeron, con lágrimas en los ojos, con la voz temblando: «Nosotros no íbamos con ningún niño, venimos de una funeraria». Nos dijeron el nombre de la funeraria. Daba a unas 2 cuadras de ahí, hacia el centro. Todos en Aguascalientes la conocen. A quien habíamos velado esa noche fue a ese niño, el que ustedes vieron, el de la fotografía. Nos dijeron su nombre, Emilio. Se llamaba Emilio, y empezaron a llorar. Todos, los 5, se abrazaron, se consolaban, decían su nombre una y otra vez. Papá los abrazó. Yo no sabía qué hacer. Me quedé ahí, paralizada, viendo cómo este grupo de personas se derrumbaba frente a nosotros. Nos contaron que era el sobrino de todos, que eran primos, que el niño había fallecido apenas hacía 2 días. Un accidente. No quisieron darnos más detalles, y no preguntamos, que acababan de salir del velorio, que necesitaban comer algo porque no habían probado bocado en todo el día, que por eso habían venido a nuestro puesto, pero que el niño no estaba con ellos. No podía estar con ellos. Uno de ellos se puso muy mal. Empezó a hiperventilar, a decir que quería verlo, que necesitaba verlo. Papá les invitó a sentarse, les dijo que se quedaran ahí el tiempo que necesitaran, que se tranquilizaran. Se quedaron a cenar con nosotros. Como 20 minutos. Papá se sentó con ellos a platicar. Les invitó los refrescos. No quiso cobrarles. Les dijo que estaban en su casa, que lo sentía mucho. Cenaron. Se tranquilizaron poco a poco. Y ellos se veían muy agradecidos con papá. Le agradecieron una y otra vez. Le dijeron que lo que habíamos visto era un regalo, una despedida, una señal de que Emilio estaba bien. Cuando se fueron, papá me dijo algo que nunca voy a olvidar. Nunca antes había visto a un fantasma, mija, nunca. Imagínense, por más que se quedaron a cenar, por más que pasaron esos 20 minutos platicando con papá, para mí, pasó todo en apenas un parpadeo, como si el tiempo se hubiera detenido. Yo vi perfectamente a ese niño. Estaba a unos metros de mí, junto con ellos. Se veía como una persona real, completamente real. La ropa, el cabello, la piel, todo era real, incluso si nos hubieran querido jugar una broma, cosa que no tenía sentido considerando que estaban de luto. ¿Dónde estaba ese niño? Se fueron caminando solos, los 5. No salió nadie más de ningún lado. El niño no corrió, no se escondió, desapareció. Entonces, para los 2 fue la primera vez que vimos a un aparecido, y nos dolió mucho que haya sido alguien tan pequeño, tan inocente. ¿Qué se supone que hagamos cuando coincidimos con algo así?
no queda más que tratar de procesarlo. Aceptar que nos tocó la buena o mala suerte, depende cómo lo vea cada quien, de ver a un fantasma. ¿Usted cómo lo considera? Por supuesto, tomando en cuenta 1.000.000 de aspectos. Verlo como una oportunidad para despedirnos, para saber que están con nosotros, que están bien, que nos cuidan. O por el otro lado, pensar que está con nosotros alguien que ya no debería estar aquí. Alguien a quien no conocemos, pero que nos está buscando, que nos necesita. La línea entre ambos es muy delgada. Una persona que prefiere no mencionemos su nombre, desde Sinaloa, México, nos cuenta esto. Y antes de comenzar, esta persona nos dice: gracias a todo lo que nos protegió esa noche, salimos sin problemas de donde nos metimos. Lo que les quiero contar a través de este correo es algo que nos pasó a mi familia y a mí en el año 2015. Algo que todavía me quita el sueño. Algo que, cada vez que lo recuerdo, me hace agradecer que estemos vivos. Por herencias, parte de mi familia, incluyéndonos a mi hermano, mis padres y yo, tenemos una ramificación de un negocio de comidas. Nos especializamos en tacos de varios guisos y ofrecemos también servicios para eventos privados, fiestas, celebraciones, eventos corporativos. A estos eventos llevamos los comales, los tanques de gas, tortillas, todo el equipo necesario para servir en esos lugares. Nos va muy bien, gracias a Dios. Es un negocio que ha sostenido a nuestra familia por años, y fue por ello que en ese año, en el 2015, nos contrataron para ir a una fiesta grande, saliendo de Sinaloa. Nosotros sí sabíamos muy bien cómo están, y estuvieron desde siempre las cosas en cuanto a seguridad en esa región. No somos ingenuos, sabemos exactamente qué tipo de gente controla ciertas áreas, qué zonas son peligrosas, dónde no debes meterte. Pero todo apuntaba a ser un evento tranquilo, según papá. El pago era bueno, muy bueno, demasiado bueno, de hecho, y papá decía que no había problema, que nosotros no íbamos para nada malo, que solo íbamos a trabajar, a servir comida y ya. No lo convencimos de no ir. Mi hermano y yo tratamos, mamá también, pero papá ya había dado su palabra, y para él eso era sagrado. Al ir viendo dónde era la dirección, ya con eso nos habían saltado varias alarmas, pero papá seguía insistiendo: vamos a estar bien, no va a pasar nada. El lugar al que fuimos era saliendo de Sinaloa, hacia la parte donde están las haciendas, las quintas, los ranchos de gente con mucho dinero, no siempre tan honesto, por decirlo de alguna forma. Y nos tocó ir a un lugar donde, saliendo de la autopista, teníamos que tomar un camino de pura tierra, muy marcado, sí, claramente transitado por vehículos, pero alejado, muy alejado de todo. Como llegamos en la tarde, aún con luz del sol, íbamos con miedo, pero al menos podíamos ver, podíamos orientarnos, y condujimos un buen rato por ese camino de terracería hasta que llegamos a esa hacienda, y lo comprobamos de inmediato. Evidentemente era gente que trabajaba en cosas no tan buenas, se notaba, los vehículos, las camionetas de lujo, los hombres armados en la entrada, la forma en que nos miraron cuando llegamos. Estaban festejando a un señor mayor, era su cumpleaños, nos dijeron, era demasiada gente, eso lo sabíamos de antemano, nos habían advertido que serían como 150 personas, quizás más. Y si bien tuvimos miedo todo el tiempo, absolutamente nadie se portó mal con nosotros, nos trataron muy bien, ni una grosería nos llegaron a decir, ni en expresión, nada, nos hablaban con respeto, con amabilidad, les servíamos, platicaban con nosotros, nos preguntaban de dónde éramos. A mis papás les invitaron de tomar, pero ellos les dijeron que no, que debían conducir de regreso, y lo entendieron, no insistieron. Siempre fueron tan amables con nosotros, demasiado amables, pensaba yo. Eso me daba más miedo. Y ya casi terminando el servicio, a eso de las 2 de la mañana, nos estábamos despidiendo. Muchas de estas personas, señores sobre todo, se acercaron a dejarnos propinas generosas, billetes de 500, de 200, algunos hasta de 1,000 pesos. Papá les decía que no era necesario, que ya nos habían pagado bien, pero los señores estaban tomados, contentos, y decían a cada rato que estuvo muy rico, que les pasáramos el contacto, que nos iban a recomendar, y ganamos mucho más en propinas que lo que mis papás les cobraron por el servicio, que no fue poco precisamente, más que nada por la cantidad de gente. Era una exageración lo que nos pagaron en total. Cuando ya íbamos a salir,
Ya con todo empacado, con la camioneta cargada, papá tenía miedo. Lo vi en sus ojos, en cómo le temblaban las manos al manejar. No nos querían decir nada a mi hermano y a mí para no asustarnos, pero yo alcancé a escucharlo hablando con mamá, hablando preocupados de si debíamos tomarles la palabra, porque los señores les insistían a mis papás que nos quedáramos hasta que amaneciera, que nos quedáramos a dormir ahí, que había cuartos, que no nos preocupáramos, que no era bueno que nos fuéramos de noche. Pero papá no aceptó. Les agradeció. Les dijo que teníamos que regresar, que nos esperaban en casa. Y cuando estábamos sacando la camioneta por el portón de la hacienda, vi a una viejecita, una señora pequeñita, tan pequeña que parecía una niña. Estaba junto a un hombre que nos abrió el portón para salir. Una señorcita así de baja, encorvada, con el cabello tan blanco que parecía transparente, brillaba bajo la luz de la luna. Quien le agradeció mucho a mis papás, se acercó, le tomó la mano a mamá, apretándola con suavidad, y nos dijo, con una voz dulce pero firme: «Cuídense mucho, mis niños, les estaremos acompañando por el camino para que lleguen con bien a la autopista. No se preocupen, nosotros los vamos a cuidar». Mis papás le decían que no se molestaran, que estábamos bien, que conocíamos el camino, pero la señora les insistía, les sonreía y repetía: «Váyanse tranquilos, ellos los van a cuidar». Y salimos de ahí. Papá nos dijo que nos acostáramos en los asientos de atrás, que no nos viera alguien más a simple vista, que nos agacháramos. Mi hermano y yo le hicimos caso. Teníamos 22 y 24 años. Yo era la mayor, pero en ese momento éramos niños asustados. Teníamos un rato conduciendo, lento, como se maneja en terracería, sintiendo cada piedra, cada bache, viendo que todo alrededor estaba completamente oscuro. No había ni una sola luz a lo lejos, nada, solo la oscuridad del monte. Cuando de repente papá le dice a mamá: «La señora, ahí está la señora». Yo me levanto para ver qué tanto decían, y al frente, por ese camino angosto que apenas sí cabría un auto, al costado, con medio cuerpo entre la maleza seca, viéndonos, estaba parada la señora, esa viejecita, la misma que nos había despedido en la hacienda. Mamá le decía a papá que se frenara, que qué hacía ahí, que cómo había llegado tan rápido, pero papá le preguntaba si no creía que sería mejor pisarle a fondo, acelerar, irnos de ahí. Y en eso mamá le dice a papá: «No, no, mira, nos está diciendo que le demos, dale, dale». Yo sí pude ver a esa señora perfectamente. La reconocí al instante. Era ella, la viejecita que nos había despedido en la puerta. Nos hacía señales, nos despedía con la mano, y a la vez nos hacía la señal para que nos fuéramos, para que siguiéramos, sonriéndonos. Cuando la pasamos, volteé hacia atrás por el vidrio trasero. Ya no la vi, ya no estaba. Mis papás estaban claramente alterados. Hablaban en susurros, casi discutiendo. No se dieron cuenta de que yo me había levantado. Me decían a cada rato que me agachara, que no me vieran, y yo me asusté, más por la reacción de ellos que por lo que había visto. Como que yo no procesaba bien qué había pasado. ¿Por qué la señora estaba ahí? ¿Cómo había llegado antes que nosotros? Cuando les pregunté si era la señora de la hacienda, ellos saltaron del susto. Me regañaron. Me dijeron que me habían dicho que no me levantara, y luego me dijeron que sí, que era ella. Seguimos avanzando. Iban en completo silencio. Yo no dejaba de pensar en eso. Solo iba viendo el techo de la camioneta, acostada, sintiendo cómo se mecía por ir en pura tierra. Cuando minutos después, mis papás, por más que susurraban, los escuché decirse el uno al otro: «Ahí está otra vez, ahí está otra vez esa señora». Yo ahora no me levanté, solo volteé la cabeza, y vi como mis papás, ambos, agitaron la mano, despidiéndose de alguien que estaba afuera, de esa señora, y eso volvió a pasar más adelante, una vez más, hasta que sentí que ya salimos a la autopista. Vi luces de vez en cuando, autos pasando, y ahí sí me levanté. Mi hermano, ni en cuenta. Él iba dormido en todo momento. Me hice para el frente y les pregunté a mis papás si habían vuelto a ver a la señora. «Sí, mijita», me contestó papá. «La señora nos dijo la verdad. Nos estuvo acompañando en todo el camino. Pero ni tu mamá ni yo vimos ninguna luz de ningún otro vehículo. Íbamos completamente solos, hija. Nos estuvieron cuidando como nos dijo, pero esa señora,
Esa señora era una bruja. Tu mamá la vio por el espejo retrovisor cuando la pasamos. Antes de llegar a la carretera, se levantó en el aire. No le digas nada a tu hermano y ponte a rezar. Mamá iba callada, pálida, aferrándose al asiento. Iban muy nerviosos. Y escuchar esto de parte de papá me alteró tanto que les empecé a preguntar muchas cosas. Mamá solo me dijo: hija, ya estamos bien. Sí, no nos pasó nada. Nos fue muy bien. Nos pagaron. Nos estuvo cuidando la señora. Ya dejemos eso atrás. Lo que dijo tu papá es cierto. Reza para que no nos llevemos nada de esta noche. Papá, apenas al llegar a la casa, se puso muy mal. Le dio mucha fiebre, alta. No se pudo levantar. Al día siguiente, lo llevaron a consultar, casi cargándolo mamá y mi hermano, pero no tenía nada. Los análisis salieron bien. Le recetaron un medicamento. No le funcionó como esperaban, pero después de un día, se recuperó. Así, de repente, una tía que hace limpias, trabajos espirituales, cosas así, le dijo que no nos habían hecho nada malo. Al contrario, lo que nos hizo la señora había sido para cuidarnos de la gente que pudiera hacernos daño en ese trayecto, para que ni siquiera pudieran vernos, y que el que papá se sintiera así era el precio a pagar, que solo le duró un día, y no pasó a más. Mi tía le repitió que lo que hizo la señora no fue malintencionado, porque con ese dinero que ganamos en aquella hacienda, mis papás lo invirtieron, y nos fue mucho mejor después. Entonces, fue una mezcla de muchas emociones esa noche. Nunca dejé de pensar en todos los peligros que corrimos con aquellas personas, y en el cómo esa señora se movía tan rápido en el monte, cómo aparecía kilómetros adelante, cómo nos cuidó. A veces uno pensaría que un evento paranormal es de una sola emoción, y listo, miedo, terror, y ya, pero no. Esto no es así. Somos humanos. Podemos sentir un abanico complejo de emociones al encontrarnos con una situación así: gratitud, miedo, asombro, confusión, todo al mismo tiempo. ¿Cómo se imagina que sería el ver a una persona cada ciertos metros adelante, apareciendo, cuidándole, pero al mismo tiempo sabiendo que no es posible que se mueva a esa velocidad? En lo que nos comenta, vámonos hacia la Ciudad de México. Una persona anónima nos cuenta lo siguiente: temí por mi vida por un buen tiempo. Y todo fue por un encuentro que tuve cuando vendía tacos cerca del reclusorio de Santa Marta, Acatitla. Esto fue ya hace muchos años. Quiero creer que eran otros tiempos, aunque a veces dudo que las cosas hayan cambiado tanto. Una noche, ya cuando estaba por cerrar, ya tarde, quizás pasadas las 12 de la noche, llega un señor que se veía normal, bien vestido, traía un buen corte de cabello, pantalón de vestir, camisa. Se veía que era de dinero, de esas personas que uno no esperaría ver comprando tacos en la calle a esas horas. Y traía una caja de cartón, algo grande, como de las que usan para mudanzas o para guardar cosas, cerrada, sellada con cinta. Me pide una orden, se la preparo, le hago la plática como siempre acostumbraba, preguntándole cómo estuvo su día, si venía de trabajar, cosas así, conversación casual. Y al ver que traía esa caja de cartón, que la había dejado sobre una silla mientras esperaba sus tacos, le pregunto, tratando de ser amable, de llenar el silencio: oiga, ¿y no le da pendiente traer algo así por aquí? Ya ve que a veces se pone complicada la cosa. Bueno, si es que trae algo de valor. Le dije esto refiriéndome a la inseguridad, porque a pesar de que estábamos a una cuadra del reclusorio, sí había mucha inseguridad en esa zona. Los policías ni metían las manos si veían que algo te estaban haciendo. Se hacían de la vista gorda. O peor, estaban involucrados. Este hombre voltea a ver la caja, la mira como si se le hubiera olvidado que la traía, y luego me mira a mí. Le entrego sus tacos en una bolsa. Él la toma, y sonriendo, con esa sonrisa que no llega a los ojos, me pregunta: ¿quiere ver qué traigo? Yo no sé por qué, pero le dije que sí. Me dio curiosidad que preguntara eso, ya que este hombre venía bien vestido, traía un buen corte de cabello. Vaya, se veía que era de dinero. Pensé que quizás traía algo interesante, algún producto, alguna herramienta, no sé, algo normal, y no fue por su situación económica que acepté, sino que me dio curiosidad de por qué me preguntaría si quería ver, esa forma de decirlo, esa sonrisa,
Cuando él abrió la caja, me arrepentí tanto de haberle aceptado eso, porque al retirar la tapa, cuando cargó la caja, la acercó al mostrador, la inclinó hacia mí para que pudiera ver al interior. Y ahí, junto a un olor que nunca voy a olvidar, un olor a puro hierro, a cobre, a sangre, había un montón de dedos humanos. Dedos cortados, apilados, algunos con anillos todavía puestos, de diferentes tamaños, de diferentes tonos de piel, blancos, morenos, oscuros, todos juntos, manchados de sangre seca. Mi reacción fue echarme para atrás, rápido, golpeándome con la parrilla del trompo. Sentí como el calor me quemó la espalda, pero no me importó. Y este hombre solo soltó una risa, de esas risas que parecen más como un suspiro, como si le diera gracia a mi reacción, como si fuera normal. Cerró la caja, tranquilo, sin prisa. Me dijo, todavía sonriendo, deje así el cambio. Los tacos me los pagó con un billete de 500 pesos. Con eso estamos a mano por haberle enseñado eso. ¿Sale? Yo estaba temblando, literalmente temblando. Las manos, las piernas, todo. No podía hablar. Solo asentí. Esos dedos no se veían para nada falsos. No eran de utilería. No eran de plástico. Eran reales, completamente reales. La piel, las uñas, los anillos incrustados, la sangre. Y previamente, en la plática con este hombre, me había dicho que justo venía del penal, que había ido a ver a alguien. Pero era muy noche para que hubiera ido en horario de visita. Las visitas terminan en la tarde. Entonces, ¿de dónde venía realmente? ¿Qué hacía con eso? ¿De quiénes eran esos dedos? Y se fue. Se despidió con la mano. Me recordó, viéndome fijamente a los ojos. Recuerde que tenemos un acuerdo. No voy a regresar por el cambio que me debe. Apenas se subió a su auto, un auto lujoso, oscuro, y se fue. Comencé a cerrar mi puesto. Desesperado. Rápido. Me temblaban las manos. Se me caían las cosas. Los platos, los utensilios. Todo, y yo estaba solo. No pasaba ni un alma por ahí. La calle estaba completamente vacía. El silencio era ensordecedor. Cuando por fin me fui a mi casa, con todo y miedo, con todo y que no quería, fui a trabajar al día siguiente. Tenía que hacerlo. Era mi sustento. Pero esa imagen no me dejó dormir para nada bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos dedos. Ese olor me seguía. A la noche siguiente, cuando ya estaba por cerrar mi puesto otra vez, no sé en qué momento se estacionó, pero ahí estaba ese hombre, otra vez, cruzando la banqueta, recargado en su auto, cruzado de brazos, viendo hacia mi puesto. Cuando coincidimos en la mirada, levantó su mano, me saludó, sonriendo. Yo empecé a temblar otra vez. El corazón se me aceleró. Pensé que iba a venir, que iba a pedirme algo, o peor, que venía por mí. Creí que iba para algo malo, pero le devolví el saludo, con la mano temblorosa, tratando de parecer tranquilo. Cuando hice eso, cuando lo saludé de vuelta, él simplemente asintió. Se subió a su auto y se fue. Eso fue todo, pero para mí fue suficiente. Yo quité mi puesto de ese lugar. No regresé. Vivía cerca. Temía que, aunque no hubiera dicho nada, aunque no hubiera hecho nada más, él creyera que yo sí había hablado, que había ido con la policía, que le había dicho a alguien, y que por eso había regresado, a vigilarme, a amenazarme silenciosamente. No lo sé, por lo que me comencé a poner, luego de arreglar muchas cosas, cerca de la estación Hidalgo del metro, y me fue mucho mejor. Me sentí más seguro, había más gente, más movimiento, más luz, pero como aún vivía cerca del reclusorio, tenía miedo todo el tiempo de toparme a este hombre de vuelta, en la calle, en el mercado, en cualquier lado, que aún no entiendo qué hacía con eso en la caja. ¿A dónde los llevaba? ¿O de dónde los traía? ¿Por qué me los mostró? ¿Por qué a mí? Como si nada. Como si fuera lo más normal del mundo. ¿Por qué me los enseñó como si estuviera orgulloso, como si quisiera presumir? Entendí esa noche que a veces es mejor no saber algunas cosas, que hay preguntas que no deben hacerse, que hay curiosidades que es mejor dejar morir, porque una vez que ves algo así, no lo puedes olvidar, se queda contigo, para siempre. Y así llegamos al final de estas 5 historias, 5 encuentros paranormales que ocurrieron en taquerías,
5 experiencias que nos demuestran que lo inexplicable puede aparecer en cualquier lugar, en cualquier momento. Ahora, cuéntenos, ¿les ha pasado algo paranormal? ¿Han vivido alguna experiencia que no pueden explicar? ¿Han visto algo en una taquería, en un puesto de la calle, en su trabajo, en su casa, en cualquier lugar que los haya marcado para siempre? Si usted tiene algún relato para contarnos, por favor escríbanos al correo electrónico que está en la descripción del video. Siempre es un gusto leer sus experiencias, sus historias, sus encuentros con lo desconocido. Cada correo que recibimos, cada mensaje, cada historia que nos envían, es importante, porque ustedes son los que mantienen vivo este canal, los que hacen posible que sigamos compartiendo estas historias, estas experiencias, que demuestran que hay mucho más de lo que podemos ver. Quiero aprovechar para agradecerles mucho por todo ese apoyo que hemos estado recibiendo, por cada me gusta que dejan en los videos, por hypear este contenido, por cada comentario que escriben compartiendo sus propias experiencias o simplemente diciéndonos qué les pareció el video. Muchas gracias por compartir estos videos con sus amigos, con su familia, con esas personas que también disfrutan de las historias de terror reales. No tienen ni idea cuánto nos ayuda esto, y por ello es que los videos también han ido aumentando poco a poco su duración. Les agradezco una infinidad, pero antes de que se vayan, tengo más contenido para ustedes. En la pantalla final que está apareciendo justo ahora, les dejo otro video que sé que les va a encantar. No se lo pierdan. Dense la oportunidad de seguir acompañándome esta noche. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo a todos, a cada uno de ustedes que está del otro lado de la pantalla, en su casa, en su trabajo, en el transporte público, donde sea que estén escuchando esto. Gracias por permitirme acompañarlos esta noche, por darme estos minutos de su tiempo, por confiar en que las historias que les comparto son reales, son genuinas y merecen ser escuchadas. Nos vemos en el próximo video. Les prometo más historias, más encuentros, más misterios por resolver. Pero por ahora, si les gustó este video, si estas historias los hicieron sentir algo, déjenme un me gusta. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna publicación. Y en los comentarios díganme cuál fue su historia favorita de esta noche. ¿Fue la del joven fantasma en Monterrey? ¿La señora de las ánimas en Jalisco? ¿El niño del velorio en Aguascalientes? ¿La bruja protectora en Sinaloa? ¿O el encuentro perturbador en la Ciudad de México? Déjenmelo saber. Me encanta leer cada uno de sus comentarios. Compartan este video. Ayúdenme a que más personas conozcan estas historias, porque cuantos más seamos en esta comunidad, más relatos podremos compartir. Y recuerden, si tienen una historia paranormal, el correo está en la descripción. Los espero. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.